Vamos a hablar de un tema que tiene que ver de pronto con lo que les decía. A veces nosotros queremos muchas cosas, pero ¿qué estamos entregándole a Dios? Y no es porque Dios necesite cosas de nosotros, sino porque cuando tú amas, entregas. Y el amor no es unidireccional. El amor no es solamente de Dios para nosotros. El amor también viene de nosotros para con Dios. El título de esta prédica es Templanza en el servicio. Y para hacer esta prédica pensamos en un personaje y no se nos vino otro sino Pablo. Pablo de Tarso. Este señor es un señor impresionante en todo lo que él hizo, en todas las batallas que tuvo, en todo lo que tuvo que luchar, por todas las circunstancias que tuvo que pasar. Y Dios lo escogió a él. Ahí lo vemos con la mochila, porque fue un caballero que fue misionero, que estuvo en muchos países, que estuvo por todo el Imperio Romano, estuvo en travesías, estuvo en barcos, estuvo en prisiones, estuvo en cárceles. Él había estudiado a los pies de Gamaliel, que es como el Harvard, si usted lo quiere pensar así, la eminencia era Gamaliel y él estudió con Gamaliel la ley de Dios. Él también viene de la tribu de Benjamín. Era un judío, como dicen en mi país, de raca mandaca. O sea, era original. Y él tiene una historia de un antes y un después. Hay un tema que es muy impresionante, porque lo que él vivió fue una batalla en su ser, porque lo que él creía y por lo que él luchaba, se dio cuenta que él era el malo de la película. Eso es difícil, mi hermano, cuando usted lucha, estudia, se prepara, usted está haciendo todo lo que usted cree que está bien y usted se da cuenta que al contrario, está haciendo todo lo contrario. Entonces, en la siguiente diapositiva, usted ve a Pablo, aquí, lo ve persiguiendo a la iglesia de Dios. En su celo, porque él decía, hombre, esta gente, vino un blasfemo que se llama Jesús de Nazaret y está diciendo que él es el Mesías y hay como una secta de unos tipos ahí que los están siguiendo a él. Y ese ya murió en la cruz, o sea que ese es un maldito. Y encima hay una secta por ahí que lo está apoyando. Yo tengo que exterminar a esa gente porque le hace daño a la palabra de Dios, porque le hace daño al templo. Él los aborrecía a muerte. Y pasó de eso a predicar la palabra de Cristo, a predicarles el evangelio. Pero entre eso tuvo que haber un cambio impresionante. Entre perseguir a la iglesia a predicar el evangelio de Cristo. Y con esa misma ansia que él perseguía, fue con esa misma ansia que predicó, con esa misma pasión. Yo creo que Dios sabía en el fondo a quién estaba escogiendo. Miren, a veces uno cree que está lejos de Dios, porque yo lo he sentido. Uno cree que está muy apartado de la iglesia, que eso para qué. Y a veces hasta se puede burlar de las cosas de Dios. Pero ese es el Dios que nosotros tenemos, que coge al que está por allá, al que menos es, y lo pone a trabajar en la obra de Dios. Porque nuestro Dios es el Dios de los imposibles. Ustedes miran a Abraham y el pueblo de Israel,
de donde viene el Mesías, salió de un anciano con una esposa que era estéril. Es el Dios de los imposibles. Salió de escoger a ese perseguidor, a convertirlo en la bandera del Evangelio. Usted mira que convirtió a Jacob, que era un mentiroso y un engañador, y lo convierte en el padre de las 12 tribus de Israel. Nuestro Dios es el que hace las cosas así. ¿Y por qué lo hace? Porque Él es el estilo de Él. A Él no le interesa que usted sea el mejor, el más santo, el más preparado, el que se cree que va a ser. No, Él coge de lo más vil y menospreciado para humillar a los que se creen más. Yo cuando miro a los predicadores y veo que los predicadores que tienen más unción a veces son los que salen de la calle, son los que salen de estar en las drogas, son los que salen de estar en un mundo muy perdido, y entre más perdido, más unción tiene para predicar la palabra de Dios. ¿Pero por qué? Porque es nuestro Dios. Entonces yo les digo, miren mi hermano, si Dios hizo eso con él, muy probablemente con nosotros pueda hacer mucho. Yo les voy a hacer una pregunta a ustedes y cada uno se la va a responder. Dios tiene propósitos con nosotros y ustedes se han puesto a pensar cuántas almas van a ayudar ustedes cuando se comprometan con el llamado que Dios les tiene al servicio. ¿Cuántas? ¿Cuántas almas se salvaron del infierno por ese llamado? Igual, ese llamado no solo lo tiene Pablo, lo tenemos todos. ¿Y cuántas almas se van a salvar si usted se compromete? Porque en la palabra de Dios le di, nuestro Jesús es maravilloso. Él llega una vez después de que fue crucificado y él se le presenta a Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas? ¿Y qué le responde Pedro? Esto que él le preguntó, Pedro, ¿me amas? ¿Y qué le dijo Pedro? Sí, yo te amo. ¿Y él qué le dijo? Apacienta mis ovejas. ¿Cuántas veces le preguntó? 3 veces. Apacienta. ¿Y quiénes son las ovejas? ¿Quiénes son las ovejas de Cristo? Nosotros somos las ovejas y allá hay más ovejas. Lo que pasa es que están perdidas y toca hacerlas entrar. Pero hay más ovejas. Igual para nosotros. ¿Amamos a Dios? Entonces a mí también me está diciendo, apacienta mis ovejas. En el libro de Hechos, en el capítulo 22, del 6 al 11, vamos a ver qué le pasó a Pablo. Dice, cuando iba de camino, ya cerca de Damasco, como al mediodía, de repente una intensa luz del cielo brilló alrededor de mí. Caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Pregunté. Y la voz contestó, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. La gente que iba conmigo vio la luz, pero no entendió la voz que me hablaba. Yo pregunté, ¿qué debo hacer, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y entra en Damasco, y allí se te dirá todo lo que debes hacer. Quedé ciego por una intensa luz, y mis compañeros tuvieron que llevarme de la mano hasta Damasco. Y allí vivía un hombre llamado Ananías. Era un hombre recto, muy devoto de la ley y muy respetado por todos los judíos de Damasco. Él llegó y se puso a mi lado y me dijo, hermano Saulo, recobra la vista, y en ese mismo instante pude verlo. Esta es una representación, pero aquí en la palabra dice algo particular. Dicen, todos vieron la luz, todos la vieron, él estaba con otras personas ahí, pero solo yo escuché, solo yo entendí. Ese llamado era para Pablo. A los demás le pasó eso, pero ese llamado era para Pablo.
Y ese llamado era particular. En el libro de Hechos, en el capítulo 22, versículo 21, está el llamado exacto. Dice, pero el Señor me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Bueno, los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? Todo lo que no sea de Israel, todo lo que no sea hebreo son gentiles. Los que no sean judíos son gentiles. Yo soy gentil, ustedes son gentiles. Lo que pasa es que en español una persona gentil es alguien que se porta bien, ¿no? Alguien que es educado. Pero gentil aquí tiene la connotación de que no es judío. ¿Sí? Entonces todos somos judíos. Entonces el Señor instituyó su iglesia allá en Jerusalén, ¿cierto? ¿Y qué pasó? Al comienzo la iglesia solo era judía, no salía de ahí. Esta es la iglesia, solamente para los judíos, solo para los judíos. Llegó el momento en el que Dios le dijo a Pablo, Pablo, usted ya no va a estar solo con los judíos. Necesito que salga de ahí y vaya y lleve el evangelio a los gentiles. Gracias a esa palabra, esa es una frase corta, nosotros estamos acá hoy. Gracias a ese llamado de los gentiles, estamos acá. Ese es el impacto que tuvo el llamado a Pablo, que nosotros estemos en este lugar. Fíjense que Dios manda cosas y pueden ser tan grandes que no nos lo podemos imaginar. Y no podemos imaginar cuántas personas podemos llegar a afectar. Miren, mis hermanos, cuando yo comencé los caminos del Señor, yo no tenía ni la más remota idea de que iba a estar algún día predicando la palabra de Dios. Ni la más remota idea. Miren, créame que no, porque yo me burlaba de la gente que iba a la iglesia. Usted sabe qué es pasar de burlarse de las personas que van a la iglesia. Yo me siento identificado con Pablo un poquito, porque yo me burlaba de la gente que iba a la iglesia. Y pasarme de ser una persona que me burlaba de la gente que está en la iglesia para predicar a la gente que está en la iglesia. Dios hace cosas. Y si usted se dispone, de alguna manera va usted a hacer cosas que ni se imagina que pueda hacer. En 2 de Corintios, en el capítulo 11, del 23 al 30, vamos a leer esto. Son siervos de Cristo. Sé que suena como un loco, pero yo he servido mucho más. He trabajado con mucho esfuerzo, con más fuerza. Me han encarcelado más seguido. Fui azotado innumerables veces y enfrenté la muerte en repetidas ocasiones. En 5 ocasiones distintas, los líderes judíos me dieron 39 latigazos, gloria a Dios. 3 veces me azotaron con varas, santo. Una vez fui apedreado, gloria a Dios. 3 veces sufrí naufragios, 3 veces. Una vez pasé toda la noche y el día siguiente a la deriva en el mar. Gloria a Dios. He estado en muchos viajes muy largos. Enfrenté peligros de ríos y de ladrones. Enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos, y también de los gentiles, de ñapa. Enfrenté peligros en ciudades, gloria a Dios, en desiertos y en mares, gloria. Y enfrenté peligros de hombres que afirman ser creyentes. Eso es peligroso, los que afirman que son hermanos, pero no son hermanos, gloria a Dios. Pero no lo son. He trabajado con esfuerzo y por largas horas y soporté muchas noches sin dormir. Santo. He tenido hambre y sed. Y a menudo me he quedado sin nada que comer. Gloria a Dios. He temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Además de todo eso,
A diario llevo la carga de mi preocupación por todas las iglesias. ¿Quién está débil sin que yo no sienta esa misma debilidad? ¿Quién se ha dejado llevar por mal camino sin que yo arda en enojo? Si debo jactarme, preferiría jactarme de las cosas que muestran lo débil que soy. Miren, mis hermanos, ese es el llamado que tuvo Pablo. Y usted mira por todo lo que pasó, látigos, naufragios, alguien que me ayude. Se durmieron, los perdí. Desiertos, hambres. Y aparte de todo eso que había pasado, él se preocupaba por la iglesia, porque ahí dice, y yo aparte yo me preocupo por lo que está pasando, me preocupo por las iglesias. Si alguien se está perdiendo, yo ardo. O sea, y todo eso que le estaba pasando era porque él quería ser empresario, o eso le estaba pasando porque él quería estudiar algo, o eso le estaba pasando porque él quería conocer el mundo. ¿Por qué le estaba pasando eso? ¿A causa de qué le estaba pasando? De ese llamado. Nosotros lo vimos allá en Hechos 22. Él le dijo, ve a los gentiles. Bueno, mis hermanos, actualmente, ¿cierto? A nosotros nos pasan algunas cosas. ¿Pero por qué nos pasan esas cosas? A veces es por cabezones. A veces es porque no nos tomamos un tiempo para pensar. A veces simplemente son malas decisiones. O a veces es Dios que nos está preparando. Pero nosotros no estamos sufriendo ni la 10ª parte, yo diría ni el 5% de lo que tuvo que sufrir Pablo. Ni esa parte nos ha tocado sufrir. Entonces, mi hermano, fíjese muy bien en dónde están pasando las cosas y a dónde vamos a llegar, porque allá vamos a llegar. Hay una pequeña ecuación que hice. No sé si hay una diapositiva. Dice, yo coloqué el nivel de compromiso es igual al nivel de servicio. ¿Eso qué quiere decir? Mi nivel de compromiso depende de la importancia que yo le doy a ese servicio. Cuando usted va a trabajar, ¿cierto? Usted va a trabajar porque le pagan o trabaja gratis. Yo creo que aquí cobramos todo, ¿cierto? Vamos a trabajar por algo y tenemos una responsabilidad y tenemos que, y es importante para usted ir a trabajar, ¿por qué? Que necesitamos, ¿qué? El dinero, ¿cierto? Por eso nos comprometemos, nos necesitamos. Y usted se compromete a hacer el trabajo bien, ¿cierto? Bueno, yo aspiro a que usted haga el trabajo bien, ¿cierto? Porque en la palabra de Dios dice que hagamos todas las cosas como para Dios. Ahí donde, o sea, como que el cristiano también se nota porque hace trabajo con excelencia, ¿no? ¿Cierto? Así esté cansado, así no lo quiera hacer, así sea a regañadientas, pero lo hace bien. Hay diferencia al trabajo del cristiano al trabajo de una persona que no es cristiano, porque trabaja como si fuera para Dios. ¿Cierto? Bueno, para usted es importante, usted se compromete, si el trabajo, y aquí sí hay que ser puntual, de pronto en otros países éramos más impuntuales, pero aquí sí dicen a las 8 es a las 8, ojalá 5 antesitos por 5 minutos antes. Estamos comprometidos, ¿cierto? Nos van a pagar y todo eso. Hombre, ¿y cómo son las cosas para Dios? Ustedes se han puesto a pensar. ¿Cómo son las cosas para Dios? ¿Cuál es el nivel de compromiso que yo tengo para las cosas de Dios? Miren, ¿sí ven a ese cocinero así como con mirada de loco? Bueno, ¿qué sucede? Él está preparando un servicio, pero
él está juntando ese servicio con sus emociones. Entonces ahí hay de todo, está haciendo como un sancocho, como decimos en mi tierra. Ahí de pronto hay amor, hay odio, hay una cosa y otra, depende de cómo se sienta, y de todo eso va a salir el servicio. ¿Cómo va a salir ese servicio para la obra de Dios? Así. Entonces, ¿cómo va a ser? El día que se sienta bien, ¿cómo va a ser el servicio? Excelente, mi hermano, bienvenido, ¿cómo está? Cuando esté así como no tan bien, ¿cómo va a ser el servicio para Dios? Ahí como, ¿qué hubo? Se nota, ¿no? Pero ¿cómo debería ser el servicio? Así esté usted, mejor dicho, o sea, como dice el pastor, llevado, usted tiene que estar, o sea, el servicio para Dios tiene que tener otro nivel. No lo puede revolver usted allá con sus emociones y sacar el servicio para Dios. Les voy a dar un secretico. Resulta y pasa que las emociones que usted tiene las transmite. Y si a usted, a una persona, está usted amargadito por alguna cosa que ha pasado, ¿cierto? Y usted lo junta con su servicio y no lo separa, va a prestar ese servicio amargado. ¿Y qué pasó? Usted se siente amargado. ¿Y cómo va a estar su entorno? Si usted tiene una interacción con alguna persona, ¿cómo va a estar? ¿Lo amarga al otro? Peleó con el marido, peleó con la esposa, peleó con el jefe, está aburrido, está amargado, tiene dolor de cabeza, yo no sé qué tiene, pero entonces está amargado y va a responder amargado y eso le va a transmitir eso a una oveja del Señor. Porque hay un punto importante acá. La iglesia es del pastor Cristian. Hermanos en la fe, quiero que quedemos claros. ¿La iglesia es del pastor Cristian? No. ¿De quién es la iglesia? De Cristo. Se parece Cristian, Cristo, pero es de Cristo, no nos confundamos, ¿cierto? Entonces, todo lo que usted esté haciendo en la iglesia, su servicio para Dios, es para Cristo. Es para Cristo. Usted no está sirviendo para Cristian. Los ayudadores, los servidores, los diáconos, los pastores, todos estamos aquí sirviendo a Cristo. No es para la iglesia Living, el pastor Cristian. La iglesia es de Cristo. Hay que marcar bien la diferencia. Porque de pronto eso pasa cuando usted trabaja en una empresa. Usted en la empresa es por cumplir, ¿cierto? Usted llega, tiene que hacer este trabajo, yo hago mi trabajo y ya. Yo no voy a hacerle el trabajo a otro ni nada por eso. No, yo solamente hago este es el cuadrito que me dijeron que yo tengo que mover. Yo llego, ¿qué es lo que hago? Cojo el cuadrito y lo muevo. Como que si me esfuerzo más, ¿para qué? Y aquí en Australia somos más relajados. ¿Sí? ¿En qué sentido? En que en otros países hay que cuidar el empleo. Si usted, de pronto aquí si usted está aburrido, usted llega y dice, bueno, me voy. Pero usted hace lo que se le dice solamente. Pero usted a veces no se esfuerza de más. ¿Por qué? Porque eso es la empresa de allá, eso son las cosas de allá, es un tercero. Pero en la iglesia el servicio para Dios es para Cristo. Es para Cristo. Cuando usted viene aquí y le presta un servicio a Dios, recuerde a quién es, porque a veces uno pierde, que no es para Cristian, o que no es para el líder del ministerio, es para Cristo. ¿Quedamos claros? Bien. Bueno, y ahí hay otra imagen. Esta imagen, ¿ustedes qué ven ahí? Hay un naufragio, ¿cierto? Ese barco está que se hunde. Cuando los barcos están que se hunden, ¿qué es lo primero que botan? Lo pesado y lo que menos valor tenga, porque si son lingotes de oro, eso es lo último que van a botar, ¿cierto?
Entonces, y hay una tormenta y aquí vemos a ellos como que hay que tirar las cosas por la borda, ¿cierto? Hombre, a veces en la vida nosotros tenemos tormentas también, ¿cierto? Sí, en la vida tendemos a aflicción, dice en la palabra de Dios. Pero, ¿qué es lo primero que usted arroja por la borda cuando tiene una situación? Muchas veces es el servicio a Dios. Yo tengo que conseguir esta plata, yo no sé dónde la voy a conseguir, tal. Bueno, entonces los sábados me tocó trabajar. Ni modo, de aquí para adelante. ¿Y qué es lo primero que usted va a votar? Servicio. ¿Por qué? Que no es importante. Lo primero que se vota en un naufragio, ¿qué es? Lo menos importante. Suena duro, pero yo no me imagino a Pablo votando el servicio. Yo no me imagino a Pablo, yo no me imagino a los apóstoles. Ellos daban el todo por el todo. Ellos tenían que hacer las cosas sí o sí. Y estaban dispuestos hasta las últimas consecuencias. Tocó votar algo por la borda. Ellos no iban a votar su llamado. Ellos no iban a votar su servicio. Preferían ellos ofrecer su vida que dejar lo que Dios les había dado. En la siguiente diapositiva hay una imagen, ¿cierto? Ahí vemos a un caballero que está mirando allá a lo lejos. Un objetivo, hay algo. A veces, ¿saben qué pasa en la vida? Que nosotros dejamos de mirar a Dios y dejamos de mirar a Jesús. Eso es lo que está pasando. ¿Y saben una cosa? A veces los problemas que tenemos nosotros en la vida, estoy hablando de todos los problemas que usted se pueda imaginar, son más espirituales que materiales o físicos. Ustedes no se han dado cuenta que a veces pasan cosas en sus vidas y uno comienza a luchar con esas cosas. Hay personas que están luchando en lo financiero. Hay personas que están luchando por alcanzar metas y propósitos. Hay personas que están luchando por muchas cosas, pero se les olvida cuál es el foco. Se les olvida porque así es. En el libro de Hebreos, en el capítulo 12, versículo 2, dice la palabra de Dios: fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Si hay algo de lo que usted puede estar tranquilo en la vida y firme, es que usted tiene un Dios. Usted tiene un Dios. Y ese Dios va a estar con usted. Y no es una relación unipersonal, acuérdense, no es unidireccional que diga. Tiene dos caminos, tiene dos vías. ¿Qué es lo que estás amando tú? En el libro de Mateo, en el capítulo 13, en el versículo 3 y 7, dice la palabra de Dios: entonces se puso a hablarles de muchas cosas por medio de parábolas. Les dijo: un sembrador salió a sembrar, y al sembrar una parte de las semillas cayó en el camino, y llegaron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en las piedras, donde no había mucha tierra.
Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era muy honda, pero el sol al salir la quemó y como no tenía raíz se secó. Y otra parte de la semilla cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Bueno, ahí falta un tipo de semilla que es la que da fruto al 30, al 70 y al 100. Existen diferentes grupos de personas. Están las personas que escuchan la palabra de Dios, entra por aquí y sale por acá. Listo. Bien. Está el otro grupo que son personas que escuchan la palabra de Dios y la creen, por lo menos. Dicen, oh, chévere, bacano. Dios es bueno, Dios me ama. Y viene la primera prueba, viene la segunda prueba y ya, se olvidaron. Están los que escuchan la palabra de Dios, se quedan en la iglesia, vienen las pruebas, batallan, pero no pueden dar fruto. No llega ese fruto todavía. Permanecen, todavía están, pero están ahí. Y está el otro tipo de semilla, que ese sí es el que da fruto. El que da al 30, al 70 y al 100 por uno. ¿La tierra qué es? ¿Quiénes son las semillas? ¿Y cuál tipo de semilla somos? Tenemos que mirar qué tipo de semilla somos. Y si nos damos cuenta de pronto que podemos ser una semillita mejor, porque con Dios sí podemos cambiar. O sea, con Dios tranquilo, que con Dios usted no como nació se quedó. Eso es lo bueno del Evangelio, que con Cristo hay transformación, con Cristo hay crecimiento, con Cristo hay cosas nuevas. Nuestro Dios no es limitado. Ustedes miran cómo Dios ha transformado tanto y a tantas personas. Que no importa que usted en este momento esté en una categoría de semillas, de pronto está en la categoría A, B, C y D. Usted puede pasar a otra categoría. No se preocupe. Pero ¿en dónde está el corazón? En el libro de Mateo, en el capítulo 6, en el versículo 21 dice la palabra de Dios: porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. A veces si uno pone la balanza entre los afanes, la vida, las preocupaciones, y pone el servicio a Dios, eso se va a inclinar a veces así. Los afanes, la vida, el estrés. Y aquí donde está el servicio. Y se inclina y se inclina. En algunos momentos hasta el servicio se va y la persona se aleja. Pero ¿por qué es tan pesado? ¿Ustedes se han preguntado por qué es tan pesado a veces el servicio a Dios? El pastor Cristian me dio la respuesta. ¿Saben por qué? Porque nosotros estamos olvidando algo. Que el servicio es para Dios. Estamos olvidando que el servicio es para el que te dio la vida. El servicio es para aquel que te ha dado familia. Que el servicio es el que te ha dado todo lo que tú tienes. Y por eso se hace tan pesado. Por eso se hace como un lastre. Porque creemos que es para la iglesia, que es para allá ese edificio, que es para el pastor Cristian. Entonces, eso no quiero seguir con esa carga.
no quiero seguir con eso porque eso me pesa. Pero cuando usted se da cuenta, no, es que esto no es para Cristian, esto es para Dios. El servicio que nosotros estamos haciendo, las cosas que vamos a hacer, el trabajo, el esfuerzo, el esmero, la importancia que usted le dé, es para Dios. Ya comienza como a pesar menos. Oiga, pero es que esto es para Dios. Esto no es para un hombre, esto no es para una organización, esto no es para una empresa, esto no es para un nombre, esto no es para una marca. Es que lo que estamos haciendo aquí en la iglesia es muy importante, porque es para Dios, es la obra de Dios. Cuando usted se dispone a trabajar en la obra de Dios, usted deja de ser un individuo por ahí que está soñando por hacer sus cosas y usted llega y se une al sueño de Dios, al plan de Dios, a lo grande de Dios, a lo que trasciende las generaciones, al plan que Dios diseñó desde la creación del mundo. Cuando usted se une al servicio de Dios, usted ya hace parte a eso que el Señor había visionado para la humanidad. No es para usted, aunque Dios lo ama a usted. Es para todo. Ese plan grandioso. Usted verá si usted quiere seguir en su punto allá apartado. Usted verá si usted quiere seguir luchando por las cosas que usted quiere alcanzar. Usted verá si quiere seguir allá solo luchando o se quiere unir al plan de Dios, al plan de salvación en el que participó Cristo, en el que participó Pablo, en el que participaron los apóstoles, en el que participaron los mártires, en el que están participando muchas personas en la iglesia. ¿Qué es lo que quiere hacer usted? ¿Quiere seguir luchando por sus cosas, por aparte allá? ¿O quiere unirse al plan de Dios y comprometerse y dejarlo de ver como una carga y dejarlo de ver como algo que está allá? Cuando Dios te creó, Él te hizo con propósitos. Pero Él no te creó con propósitos particulares y Él no te creó con propósitos individuales, digamos. Tú puedes tener esos sueños y esas metas y eso está muy bien. Gloria a Dios. Pero Dios quiere que tú te unas al plan de Él. Es que Él nos hace la invitación para que nosotros entremos a ese plan. Los judíos, ellos buscaban o ellos pretendían pues que solamente el Señor Dios Todopoderoso se moviera en esa nación y solo para ellos. Ellos eran el pueblo escogido de Dios y solamente ellos. Pero nosotros tenemos que entender, así como Pablo entendió, que el llamado no es solamente para mí o para unos cuantos, el llamado es para todos y tenemos que entrar en esa misión. Tenemos que entrar en ese plan. Miren, el servicio para Dios tiene sus ataques. No sé si a ustedes les ha pasado en la vida, pero ustedes cuando a veces deciden seguir a Cristo, comienzan a recibir ataques y le comienzan a pasar cosas. Y a veces personas, a veces es la misma familia, a veces son situaciones, hasta enfermedades salen por ahí. ¿Cómo? A mí me pasó cuando yo llegué al Evangelio, Dios mío, que yo estaba comenzando en los pies del Señor y a mí no me dolía nada.
Y mi hermano, una buena noche, me dieron cólicos renales. Yo no sé si a alguno le ha dado cólico renal acá. Mi hermano, uno queda doblado del dolor. Y yo allá, uy, Dios mío, en la clínica. Y allá en la clínica, yo estaba recién convertido a Dios y yo decía, uy, Dios mío, pero si yo lo estoy sirviendo, estoy tratando de seguirlo, pero de una vez ya me dio hasta un cólico. Yo le estaba echando la culpa a Dios del cólico. Yo decía, pero ¿por qué? Si yo estoy buscando de Dios, yo me he apartado de lo que Dios quería que yo me apartara. Ay, Dios mío. Y estaba en la clínica haciendo esas preguntas. Ahora que yo estoy comenzando en estos caminos, estoy que no puedo el dolor. Y después me di cuenta que eso no es nada. Me di cuenta que eso no podía impedir que yo siguiera buscando de Dios. Me di cuenta que tengo que sobreponerme a veces y pensar más allá. Me di cuenta que a veces nosotros sufrimos cosas, pero yo no voy a dejar aparte lo que Dios me mandó a hacer. En el libro de Efesios, en el capítulo 6, versículo 12, dice la palabra de Dios: pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Mi hermano, la lucha es fuerte. Cuando usted también va a unirse al plan de Dios, olvídese. Cuando usted y entre el compromiso es más grande son las batallas también. Mire las batallas que tuvo Pablo: cárceles, naufragios, azotes, peligros de muertes, etc. Cuando eso le esté pasando, cuando usted esté mirando que eso está llegando a su vida, no se vuelva atrás. Ustedes han escuchado, hay un himno que dice: no vuelvo atrás, la cruz delante, el mundo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. El mundo atrás quedó. Bueno, ese himno es hermoso. Ese himno es hermoso. Y dije, oye, qué himno tan hermoso. Mi hermano, y ese himno tiene una historia. Resulta y pasa que en la India había un misionero que llevó la palabra de Dios a la India. Mi hermano, y resulta y pasa que había una tribu, y en esa tribu, por allá, ese misionero hizo su parte, gracias a Dios no lo mataron, y una familia escuchó la palabra de Dios y siguió las enseñanzas de Dios. Una sola familia de la tribu, una sola. Era una familia conformada por un papá, una mamá y sus hijos. Una solita. ¿Qué sucedió? Al jefe de la tribu no le pareció que ellos comenzaran a hacer cosas diferentes, que ya no siguieran adorando por allá a sus ídolos, que dejaran costumbres, y los llamó y les dijo: bueno, aquí
yo necesito solucionar este problema, entonces llamó a la familia, papá, mamá, hijos, bueno, listo. Yo necesito solucionar este tema. ¿Cómo así que ustedes creen en un Cristo? ¿Cómo así que es un evangelio? Me hace el favor y vamos a renunciar en esa cosa y listo. Le dijo por las buenas, listo. Ellos dijeron, no señor, nosotros seguimos a Cristo. ¿Sabe qué hicieron? Él le hizo una amenaza. El jefe de la tribu llegó y les dijo, bueno, entonces voy a comenzar y voy a matar a sus hijos. Tiene que renunciar a Cristo aquí públicamente y yo voy a matar. O mato a sus hijos. Desafortunadamente o afortunadamente, él dijo, no, yo sigo a Cristo. Entonces procedieron y ejecutaron a los hijos. Los ejecutaron. Después le hicieron la misma pregunta. Y él, pero esta vez le preguntaron, ahora le dijeron, voy a matar a su esposa. ¿Renuncia a Cristo o mato a su esposa? Y él dijo, no, he decidido seguir a Cristo. El mundo atrás quedó. Cogieron a la señora y también la ejecutaron. Ya por último estaba él y le dijeron, bueno, renuncia a Cristo o usted también se va. Y entonces él dijo, el mundo atrás quedó. Ah, listo. A él también lo ejecutaron. Después de todo, eso que pasó fue tan impactante para el jefe y fue tan impactante para la tribu, por mi hermano, porque eso es impactante. Cuando usted está dispuesto a morir, cuando muere gente por algo que cree, eso es impactante. Cuando eso pasó, después el jefe y la tribu se entregaron a Cristo. Y después esa historia llegó a oídos por allá de una persona que tomó esas palabras que él dijo, he decidido seguir a Cristo, el mundo atrás quedó. Y de eso quedó esta canción, he decidido seguir a Cristo, el mundo atrás quedó. Nosotros tenemos a un Dios que nos ama, que nos llama, que nos tiene paciencia, que es bueno con nosotros. Mire, todo lo que nosotros podamos hacer es poco para Él. La importancia que nosotros le podamos dar a las cosas que son para Dios, todo lo que podamos hacer es insignificante. Pero hay que hacerlo porque es para Dios. Hay que hacerlo, hay que esforzarnos en los ministerios, en todas las labores que usted haga. Mire, mi hermano, es que todo es para la obra de Dios. Yo tengo un pequeño testimonio de acá de la iglesia. Allá en la entrada, ¿cierto? Allá se para a veces una persona a dar la bienvenida. Amén. Y esa persona a veces te entrega una promesa. Hoy me la entregó Brian. Buena por Brian. En esa época mi esposa recibió una promesa, ella no recuerda quién se la dio, pero ella recuerda que se la dio. Y esta semana pasada nosotros estábamos pasando por una situación complicada. Y en esa promesa decía, no estés por nada afanosos. Más bien, ven al Señor con ruegos y súplicas que Él hará. Ella llegó y cogió la cogió y estaba la promesa y se la dio y la leyó, mi hermano, y esa era la promesa que nosotros necesitábamos en ese momento. La necesitábamos, mi hermano. Créame que hay momentos en los que uno está pasando por situaciones difíciles. Y esa palabra, porque veníamos afanados, y ahí decía, ya no más afán. Y esa promesa, esa palabra que alguien le entregó allá, hizo un impacto en el mundo espiritual.
Le voy a decir por qué, mi hermano. Porque algo que nosotros pensamos que no podíamos hacer, que no alcanzábamos a hacer, que en nuestras fuerzas no era posible, se dio. ¿Y por qué? Porque Dios es bueno. Todo es importante, todo servicio es importante para la obra de Dios. Todo. Desde el servicio para hacer el aseo en la iglesia, el servicio para la bienvenida, el servicio de logística, la gente que trabaja en audiovisuales, para la alabanza. Todo es importante para Dios. Todo lo que tú hagas enseñando a los niños, todo lo que tú hagas para la gloria de Dios es importante. Cuando invitas a alguien, ¿cuántas personas no se han convertido porque alguien los invitó? Ese día era el día que le tocaba, o no importa, Dios va ablandando el corazón, no sé, pero todo es importante para la obra de Dios, pero es para la obra de Él. No nos cansemos. El día de mañana usted no lo cree, pero va a poder salvar incluso una vida. Usted no sabe las tormentas que están sufriendo las personas. Las almas están necesitando de Cristo, pero con urgencia. Urgencia, pero urgencia. Ellos están sufriendo, están pasándola mal, están llevando sus vidas a unos extremos impresionantes, mi hermano. Usted no sabe cómo es, hermano, y un día de mañana llega usted y hace algo que lo va a levantar, hermano. No hay nada más hermoso que trabajar para la obra de Dios. Es un privilegio. Antes, en el pueblo de Israel únicamente los levitas podían servir para la iglesia, en el templo. Ahora todos tenemos el privilegio de poder servirle a Dios. El privilegio. Mis hermanos, por favor, cerremos nuestros ojos un momento. Señor Todopoderoso, Padre Precioso, Rey de reyes y Señor de señores. Tú eres el gran yo soy. Y tú has tenido un plan hermoso y maravilloso, Señor, desde la creación del mundo. Señor, ayúdanos, Padre. Ayúdanos a trabajar para ti. Ayúdanos, Señor, a trabajar en tu obra. Ayúdanos a comprometernos. A veces las luchas son difíciles. Señor, el enemigo quiere apartarnos de tu obra porque él sabe el daño que le podemos hacer. Cada alma está siendo disputada en estos momentos por el enemigo, que él también la quiere arrebatar. Señor, danos la fuerza, danos la convicción. Espíritu Santo, por favor, ayúdanos a batallar cada día por las almas. Las almas son de Dios, las ovejas le pertenecen a Él y queremos luchar por ellas, Señor. A veces sufro, Señor. A veces paso momentos difíciles. A veces tengo tormentas en mi vida. A veces no es fácil, Señor, estar incluso aquí. Pero, Señor, quiero entregarte eso. Quiero entregarte eso, Padre, y disponer mi vida, Señor, para que alcancemos almas, Señor. Queremos alcanzarlas, queremos alcanzar esas ovejas que están lejos, que están sufriendo. Ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Danos la convicción. Señor, danos fuerzas nuevas a nosotros si es necesario, Padre, para levantarnos y luchar contra el enemigo, Padre. Danos esas fuerzas nuevas. A veces estamos tan cansados nosotros mismos, estamos tan tristes, estamos, Señor, fatigados. Pero, Señor, danos esas fuerzas, te lo pedimos, Padre. Señor, ayúdanos en el nombre de Jesús, te lo pedimos. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos, Padre. Amén y amén.